Sí, bueno, este es mi conflicto. Soy proctor de TA y DTF para Boston. Es de la que menos voy a hablar. Eh, la idea es hablar un poco de historia de las guidelines, un poco de dónde venimos, qué es el TAVI simplificado, las prótesis que utilizamos y la performance de estas prótesis y los outcomes y la durabilidad. Como decía Paniagua, nosotros también arrancamos con pacientes que eran los peores. Como ustedes pueden ver ahí, esta foto está recontravista, que es Monsieur Sittler, en su primera válvula en el 2002. Esto fue en el PCR en 2015, donde se festejaban los 15 años del primer implante. Así es como nació. Ustedes ya esta foto la han visto por vía transeptal, por vía anterógrada, una única válvula, una única medida, que era una válvula de pericardio equino en ese momento, que era una válvula 23, para una única anatomía, que era un señor que tenía una bicúspide, y era la única alternativa. Cuando nosotros decidimos un poco qué prótesis en qué paciente, tomamos en contexto, y creo que esto es absolutamente personal. Creo que cuando uno decide un programa de válvulas tiene que tener este contexto, o tiene que tener estos 3 puntos. Tener un heart team, que es lo que venimos hablando toda la mañana, tener pacientes, volumen de pacientes valvulares aórticos y tener experiencia en su centro en tratar este tipo de pacientes y tener la infraestructura que corresponde a un paciente, ya sea para un implante de válvula percutánea o para una cirugía cardíaca. Nuestro flujo de decisión hospitalario, después de 10 años de hacer esto, nosotros no implantamos pacientes en emergencia, no implantamos pacientes como primera vez conocido edema agudo de pulmón en la unidad coronaria. Ese paciente se lleva de la internación, mejora su tratamiento clínico, un eco bueno transtorácico, una buena ventana transtorácica, no hacemos más transesofágico de rutina, una buena angio-TC prealta, una vez que esté libre de insuficiencia cardíaca y una cita con el gerontólogo ambulatorio. No hacemos evaluación gerontológica del paciente internado porque no tiene realmente valor, da muy mal y no tiene valor. Si el paciente es ambulatorio, estos estudios los hacemos ambulatorios, ¿sí? Primero se hace una buena ventana transtorácica, confirmamos la obstrucción, un buen angiotomografía y una evaluación geriátrica. Y con eso recién va a decisión del heart team. Hasta ahí no le hicimos nada invasivo al paciente, le podemos decir técnicamente si se puede, cuáles son las dificultades geriátricas y cuál es la visión general del grupo médico tratante. Hasta ahí no sabemos nada de la enfermedad coronaria. Muchas veces tenemos idea de la enfermedad coronaria cuando ya vemos en la angio-TC los osteocoronarios calcificados, tronco con calcio, ¿sí? Pero no tenemos realmente todavía información de lo coronario y se lo decimos al paciente. Esto ya lo han dicho todos, obviamente que esto es exponencial, ¿no? Ahora estamos hablando de riesgo bajo, riesgo medio. Uno abrir la canilla tiene sus riesgos, así como el consenso de valvulopatías de la SAC se mantiene en el riesgo alto para la indicación de TAVI. Nosotros estamos terminando, gracias a Juan y a Nacho, el consenso de TAVI del CASI. El consenso del TAVI y del CASI también es muy prudente, ¿sí? Si bien estábamos antes en el riesgo alto con un heart team, se mantiene ahora en un riesgo medio con un heart team, ¿sí? Eso realmente es importante porque es lo que ven las obras sociales o lo que piden las obras sociales cuando uno quiere presionar para el lado de la intervención por válvula. Obviamente, hoy en día somos mucho más eficientes cuando estamos internando a un paciente de ambulatorio a hacerse un implante de válvula. Esto es de Babalieros, que es un amigo de Emory, en el cual desde el 2009 hasta el 2015, él vio que redujo la internación de sus pacientes valvulares a menos de 3 días en un 52% de sus pacientes, excluyó obviamente los transapicales, y todos los pacientes del otro lado es el grupo de Durán, que es el Chaninoff y Crivier. Al 2015, la reducción, antes estaban 10 días un paciente implantado, internado, hoy en día el promedio está en 3-4 días, siempre para la vía transfemoral. Obviamente, la decisión de la prótesis no la tomamos en la sala. En este momento ya tenemos todas las decisiones tomadas, si protegemos o no protegemos el tronco, si prodilatamos o no prodilatamos, qué problema vamos a tener el acceso, si vamos por cut-down, si vamos por percutáneo, y la decisión se tomó antes. Todas las decisiones se tomaron antes, porque yo tengo que tener todos los materiales necesarios para resolver complicaciones si las tuviera en la sala.
Nosotros en el 2016, yo más o menos agrupé qué centros, qué prótesis, porque no hay datos en Argentina, ese es el problema, es que no hay datos en Argentina. En ese momento había 1.500 casos, hoy en día solamente en PAMI por año hay casi 600 casos, o sea que esto está absolutamente obsoleto. Se cree que hay alrededor de 5.000 casos hechos en el país hoy en día, no hay nada oficial. Y hay muchas prótesis, cosa que antes no teníamos, hoy tenemos muchas prótesis disponibles, muchas prótesis disponibles que tienen muy buen handicap, o sea, son prótesis que se implantarían pacientes en Europa. Hay prótesis nuevas que hay que ser un poco más exigente en el requisito, porque obviamente las prótesis nuevas tienen el beneficio de los 10 años que tienen, los 10, 15 años que tienen las otras, pero una prótesis tiene que realmente mostrar beneficios de performance de la prótesis para decir que dure 5 o 10 años y sobre todo para pretender implantar ese tipo de prótesis en pacientes de riesgo moderado o bajo. Esto es, desde el 2009, cuando arrancamos acá en el país, había una única prótesis. Al 2016, cuando yo hice el relevo, ya habían un montón de participantes en cuanto a prótesis y modelos y accesos, ¿sí? Cuando nosotros buscamos un paciente, o por mejor dicho, cuando nosotros seleccionamos una prótesis, la mayoría de ustedes pueden llegar a decir, bueno, en cada caso yo uso la prótesis que me mandan, y es entendible. Uso la prótesis porque prefiero ir por vía femoral, entonces yo utilizo la prótesis X porque el acceso femoral es el que me va a permitir pasar esa prótesis. Uso la prótesis porque tiene mucho calcio la válvula. Uso prótesis porque es la que sé y es la más simple para mi expertise. Y el beneficio del operador estar cómodo con la válvula que implanta, creo que eso engloba un poco todo el resto. Nosotros, la verdad, tenemos el beneficio de no tener que depender de que me manden una prótesis. Entonces, utilizamos la prótesis primero, que uno se siente cómodo, que la anatomía corresponde y que el anillo del paciente corresponde, ¿sí? Así que es un poquito, no estamos sesgando por lo que me están mandando, sino que yo puedo pedir cualquiera de las prótesis que necesito y me las van a mandar. Obviamente que hay una cuestión anatómica cuando uno decide una prótesis, pero nosotros tomamos todas estas variables cuando decidimos una prótesis para un paciente dado. Decidimos por el acceso, decidimos por la forma del anillo, por la distribución del calcio, por las alturas a las coronarias, por si tengo calcio en el tracto de salida. Decido por si tengo alguna dificultad anatómica por coronarias lindantes muy bajas, ¿sí? Decido por si el paciente tiene un trastorno de conducción previo y la posibilidad de que ese trastorno de conducción termine en un marcapaso definitivo después del implante. Decido por si tener que ponerlo caminando rápido al paciente. También decido, en esa decisión se toma muy en cuenta la evaluación geriátrica para decidir qué prótesis voy a optar por en cada paciente. Obviamente, lo fácil, lo que no es lo habitual, pero que uno creería que uno quisiera tener eso en todos los pacientes, es cuando tengo un acceso óptimo. Cuando tengo un acceso óptimo, una estenosis aórtica severa y acceso óptimo, ven que yo soy bastante generosa. O sea, un acceso óptimo con todas las prótesis que tenemos en el país disponibles, más de 6,5. O sea, aquel que dice por 4 por 98 pasás y no te pasa nada, no le crean, ¿sí? Realmente, las prótesis tienen un perfil, calculen que para estrujar una válvula y que la válvula no se dañe, yo no puedo pasar por 10, 12 French una válvula porque seguramente algún problema voy a poder pasar por el acceso, pero la válvula esa algún daño estructural va a tener, si no es en el momento, es en la durabilidad, porque eso está visto, que cuanto más comprimo una válvula, más la voy a dañar. O sea que como muy optimista, uno tiene 14, que no son 14, es por lo cual yo necesito por lo menos tener 6, 6,5 para saber que voy a pasar bien, no voy a disecar nada, si no tengo calcio, si no tengo sinosidad, y si mi anillo es óptimo para que esa válvula que yo tengo compatible 14 French sea para poner en un anillo grande, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, cuando la situación es con anillo chico, con acceso chico, perdón. Acceso chico yo llamo cuando uno quiere forzar algo por 5, 6 French, ¿sí? Saber que 5 French, si yo tengo calcio circular, si yo tengo tortuosidad, va a ser difícil que yo pase sin generar algún daño en el acceso, ¿sí? Obviamente que si yo tengo un acceso óptimo, puedo elegir todas las válvulas que tengo acá, son las que nosotros realmente elegimos, cualquiera de las tres. Nosotros no implantamos pórtico por ahora porque nos creemos que es muy parecido
en cuanto a su estructura a Evolut, y tenemos mucha más experiencia con Evolut y mucha más follow-up con Evolut en años. Pero sabemos, cuando tenemos un acceso óptimo, bueno, el acceso no es el problema, y ahí nos vamos a enfocar en el anillo y en el tipo de anillo valvular que yo tenga. Tengo 3 opciones, ¿sí? Esto es un paciente con un anillo chico, un acceso bastante óptimo y una sinuosidad terrible, con lo cual yo voy a elegir una válvula que me deflecte y que navegue lo mejor posible, ¿sí? Ahora, si yo tengo un acceso chico, que ya tengo un impedimento inicial en el cual yo sé que mi acceso no es óptimo para un implante de válvula, nuestro razonamiento es, ¿estás seguro que vamos a pasar por ahí? Es lo que yo le digo a mi cirujano, y yo te busco la ilíaca si necesitas. Entonces, cuando uno tiene variantes anatómicas o cuando uno tiene complejidad en el acceso, uno tiene que pedir ayuda. O sea, está todo muy lindo y por percutáneo y poner 8 millones de dilatadores para que te pase un 14 French con fuerza, pero no está mal, y uno no, el orgullo se lo tiene que meter en el bolsillo, pedir ayuda y que el cirujano te dice que el ilíaca y van a pasar con mucha mejor posibilidad sin tener tanto daño en el acceso. Obviamente el de imágenes siempre nos va a decir, mirá que yo te la medí 4,99, por más que vos quieras dilatarla, va a haber algún problema. Cuando tenemos acceso chico, nosotros tenemos 2 opciones. O nos vamos a una válvula expandible o nos vamos a una autoexpandible, ¿sí? Y realmente ahí la diferencia va a ser la medida del anillo, ¿sí? La medida del anillo, con anillos muy grandes me va a quedar una sola opción, que voy a poder colocar una Evolut. Si el anillo es intermedio y no está extremadamente calcificado, con riesgo de ruptura, puedo ir a una válvula expandible. Vamos a hacer 3 casos y van a haber 3 casos que difieren en cuanto a la decisión. Esta es una señora de 84 años, es una estenosis valvular aórtica severa con un Sjögren, un Raynaud, es una vascular periférica, tiene enfermedad carotidia, está fibrilada, anticoagulada, la señora no le falta nada, tiene estenosis aórtica severa con 0,8 de área y 33 de media. Le hacemos, lo primero que le hacemos, además de la evaluación geriátrica, le hacemos una angio-TC. Nosotros todas las angio-TC, por más que tenemos mucha experiencia en medir todo lo que medimos, o sea, lo mide la gente de imágenes, no es el hemodinamista, lo mide la gente de imágenes, lo mide el servicio de ecografía, Falconi y la gente de diagnóstico, y nosotros recibimos esas imágenes. Podemos remedir los que ellos miden, pero para hacer recontra chequear, nosotros mandamos al Core Lab de la que creemos que podemos llegar a tener que implantar, ¿sí? Si es a Corval, a Evolut o a Boston. Y nos tiran un report de que muchas veces es coincidente, ¿sí? Cuando el acceso es chico para uno y para el otro, ¿sí? Y en este caso pueden ver que el acceso era 4,8, 4,4, el promedio, el diámetro menor de 4, la femoral del lado izquierdo, la ilíaca recién era 6,4, 6,5, y del otro lado no era mejor, ¿sí? Realmente, la femoral estaba bien, 6, pero la ilíaca estábamos 4, 4,5, con lo cual, en este caso, que tenemos una señora chiquita con mucha enfermedad vascular periférica, que no consideramos que era candidata para un acceso no femoral o no ilíaco, por lo complejo de la señora, lo que hizo el cirujano fue abordar y buscar un acceso ilíaco y de esa manera poder tener un diámetro de acceso óptimo para poder llegar a pasar, en este caso era una Evolut 29 con este anillo compatible de 22 por 26 y un área que ustedes saben, esto nadie se lo sabe de memoria, tiene una tablita que está ahí abajo, que está en todos los CATLAB, de ver qué válvula tengo que pasar con este diámetro y este anillo, ¿sí? En el caso este, bueno, es muy importante en el caso del acceso ilíaco, para nosotros la verdad que es muy cómodo porque no nos ponemos a dilatar femorales, sino va a buscar la ilíaca el cirujano y después dilatamos y ponemos el implante con este caso, que es una Evolut, y esto es el final, el acceso final ilíaco con un ortograma y la intervención, un tajo un poco importante, pero nos permitió hacer el acceso por vía ilíaca, no tener que ir a utilizar un acceso central, en una paciente que per se era una pan vascular periférica importante y con muchísima comorbilidad. Segundo caso, mismo acceso chico. Acceso chico en este caso tenemos otra posibilidad
de otra prótesis que pasa por acceso chico y tiene muy buena navegabilidad. Ustedes tienen ahí abajo se llama Ligit, pero es la forma de una catáfila de cebolla que uno va realmente dilatando muy bien y sale muy bien. ¿Sí? Una cosa es que entre y porque salga todo disecado. Esto realmente permite navegar muy bien por la válvula, por el acceso, y permite deflectar en el callado, sobre todo cuando uno tiene callados extremadamente cerrados o calcificados. ¿Sí? En este caso fue una Sapien 3 y lo que habitualmente hacemos es lo mismo que en una valvuloplastia. ¿Sí? En este caso es el operador, es a dos operadores, el operador 1 sostiene, el operador 2 que se ve la mano es el que infla el balón y con un marcapaseo rápido es lo mismo que hacemos con una valvuloplastia aórtica, realmente es muy sencillo. La ventaja de esto cuando uno navega accesos chicos con esto es el e-sheet y que realmente uno no tiene que después intercambiar, poner un introductor si hay que posdilatar, nada. Acá, si llegara a haber un leak, si llega una vez implantada y visto con ecografía, con el mismo balón se pone un cc, 2 cc más y se posdilata. Esa es una buena ventaja para evitar instrumentar un acceso chico. Entonces, cuando uno considera en nuestros casos accesos chicos y que preferimos balón expandible, nos fijamos que el anillo esté sea lo más circular posible, porque ahí la medida de la válvula no es lo habitual de que estamos acostumbrados cuando uno elige una válvula para una auto expandible, que siempre sobreestimamos, vamos un poquito más. Si le dan el medio entre una medium y una large, vamos a la large. Si te le dan medio entre una 29 y una 34, vamos a la... No, acá no. Cuando uno va a implantar una balón expandible, es muy importante el diámetro menor del anillo, es muy importante la distribución de calcio, si hay calcio en la unión sinotubular y si hay calcio en el tracto de salida, ¿sí? Y la altura de las coronarias, ¿sí? Obviamente esto es menos marcapaso definitivo y realmente es de acuerdo a la experiencia del operador, sobre todo en valvuloplastia, porque es exactamente lo mismo. Esto es como viene la prótesis y las limitaciones que uno tiene que tener y obviamente lo que se tiene que fijar, que no se fija cuando uno está con otro tipo de prótesis, que es el septum, que no sea muy hipertrófico, porque uno puede tener un split de la válvula, que no haya nódulos de calcio y esas espículas de calcio que salen en el tracto de salida, porque eso puede romper el anillo, ¿sí? Entonces, es muy importante tener esas consideraciones cuando uno elige por una balón expandible porque tiene un acceso chico, por ejemplo. Ahora, si uno tiene un acceso chico, no solamente chico, sino terriblemente enfermo, como este caso, es un señor que hicimos hace poco, hace un mes y medio, tiene calcio circular, por todos lados tiene calcio, ninguno de los dos accesos es bueno, pueden ver que está hasta la ilíaca arriba analizada, la verdad que es muy malo. Tiene encima, como si fuera peor, tiene un tronco de coronarias que está a 9 con algo, la derecha está bastante mejor, la derecha está a 14, pero acá tenemos la combinación perfecta. Es un acceso muy malo de los dos lados, ni siquiera las ilíacas, y un tronco bajo. Bajo es cuando menos de 10, y sobre todo cuando tenemos una válvula, en este caso la válvula tiene un perímetro derivado de 27, no es una válvula chiquita, es una válvula grande. Nosotros en estos casos, el agente de imágenes lo que hace es mide la longitud de la válvula, ¿sí? Si en este caso lo que está abajo es el tronco, lo que mide es la longitud de la válvula izquierda. ¿Por qué? Porque la válvula izquierda va a quedar abierta. Nosotros no resecamos nada, o sea, va todo aplastado a los costados. Entonces, eso es predictor de oclusión coronaria y ahí nos va a plantear hacer el caso, nos va a poner en el escenario de hacer el caso de manera distinta. En este caso, muchas veces, esto no se mueve, muchas veces cuando nosotros tenemos esa anatomía de que ya decidimos que no vamos a ir por abajo, en este caso fue una transapical, pero independientemente si fuera por abajo o por la transapical, si tenemos un tronco bajo, muchas veces hacemos un ortograma con la valvuloplastia para decidir después si protegemos o no protegemos el tronco. De hecho, mañana van a haber casos en vivo de los cuales uno de ellos es un caso parecido, ¿sí? Una anatomía muy desfavorable desde el punto de vista valvular con relación a las coronarias y todo lo que hacemos para decidir qué hacer con la coronaria, ¿sí? En este caso, bueno, es una Accurate, es la nueva versión de Accurate, es exactamente es la misma válvula que la transfemoral,
Es un frenchaje menor, es 24 French, antes eran 33, y se implanta lo mismo, es un auto expandible en 2 etapas, es muy, muy sencillo. Ahí está postdilatada. Pueden ver la relación del upper crown con la coronaria, ¿sí? Si bien esto no enjaula las coronarias, queda bastante cerquita, ¿sí? En eso hay que tener cuidado, sobre todo si uno tiene que postdilatar esa válvula porque ha quedado estrujada, como en este caso, saber que el riesgo de disección coronaria no es menor. Y obviamente cuando uno tiene este tipo de anatomías, que tiene mucha tortuosidad, tiene kinky en la descendente, debris en la aorta abdominal, uno tiene que pedir ayuda. O sea, esto dilatando una femoral con dilatadores, esto no se arregla. Uno necesita realmente de ayuda y de un heart team para poder suturar un tubo en la ilíaca, ir por vía transapical, ir transaórtico. Nosotros realmente, si no se puede por femoral o por vía ilíaca, como les mostré recién, nosotros switchamos a vía transapical porque tenemos mucha experiencia. Hemos hecho pocas transaórticas, 8 transaórticas, 5 transubclavia y para de contar. ¿Sí? Nos gusta por disponibilidad en la sala y por no estar todos del otro lado, ir a vía transapical cuando uno tiene que ir a un acceso que no es transfemoral o transilíaco. ¿Sí? Pero eso es a gusto del centro. Obviamente cuando decidimos la válvula que decidimos tomando en consideración todo esto, el callado, la altura coronaria, la distribución de calcio, etcétera, y esto es en espanto, es cuando uno hace tomografías. Por eso nosotros creemos que el primer estudio que le pedimos al paciente y el único que le pedimos para decir, mire, se puede o no se puede, este es el riesgo, es esto. Con una angiotomografía bien hecha, tiene que estar bien hecha, ¿no? Porque con una angiotomografía mal medida o movida, uno puede sobreestimar o subestimar un anillo aórtico y eso es un problema. Pero una angiotomografía nos da toda la información que necesitamos. Obviamente que quien evalúa y quien decide la prótesis, en nuestro caso, no es el hemodinamista solo, ¿sí? Sino que la prótesis la decidimos en el heart team. A tal punto el geriatra tiene peso y el clínico o la gente que hace la visita al domicilio es que decidimos realmente cuando es femoral, la más posible marcapaso, menos posible marcapaso, decidimos en conjunto cada indicación. Como está acá visto, es en el caso en el cual las coronarias son bajas, nosotros, como les decía, hacemos aortograma con inyección de contraste. Esto o lo hacemos en la valvuloplastia puente, hacemos mucha valvuloplastia aórtica puente, lo decidimos antes, ¿sí? Porque nos preparamos distinto para el momento de la intervención de cuando vamos directamente a hacer el implante valvular, ¿sí? Bien, y esto obviamente es importante cuando tenemos este tipo de anatomías, estos nódulos de calcio, este nódulo de calcio que parece prolapsar al tronco, elegimos válvulas que tengan menos, que enjaulen menos las coronarias en lo posible. ¿Y esto por qué es importante? No es menor, porque sabemos que si tenemos una anatomía desfavorable coronaria, si vamos con una autoexpandible, es menos posibilidad de oclusión coronaria. Si estamos haciendo una valve in valve, vamos a tener más posibilidad de oclusión coronaria. Y si vamos con una balón expandible y con calcio importante y con un seno de Valsalva chico, hay seguramente Matías lo va a decir, lo tiene registrado, que hay índices para poder predecir oclusión coronaria y son índices tomográficos que utilizamos cuando tenemos que saber que tenemos que cubrir la coronaria con una cuerda, poner un balón o poner un stent, porque tenemos muy alta chance de ocluir la coronaria con el implante. Obviamente tenemos todo esto, en Argentina tenemos la mayoría, menos direct flow, y uno pues elige en función de los resultados, ¿sí? Menos marcapaso, menos complicaciones vasculares, y en definitiva uno elige por el expertise que tenga en la válvula que uno elige, ¿sí? Hay una decisión que es importante y que no depende de la decisión del operador, que muchas veces es el costo, ¿sí? Por más geriatra, clínica, anillo, acceso, tortuosidad, muchas veces el que limita la decisión de la elección de la prótesis es el costo de la válvula y eso realmente es importante. Han bajado mucho los costos de la válvula, tienen que seguir bajando, a mi gusto, para que esto pueda ser realmente equiparable a una intervención quirúrgica y una intervención quirúrgica con bomba y días de internación por cirugía. Obviamente que uno puede decidir la válvula que uno elige en función de la evidencia. Realmente nosotros implantamos válvulas que tengan mucha evidencia. Es un procedimiento muy costoso como para no
no estar muy ajustados en esto. Esta es en el Partner 2 en cuanto a Sapien 3, tiene muy baja mortalidad, muy bajo stroke, tiene bajo leak paravalvular, eso es muy importante y como lo dijo Pablo, realmente uno no se tiene que contentar con un moderado menos cuando me voy de la sala. Eso realmente es un procedimiento costoso, es un procedimiento que uno lleva mucho trabajo llegar a una intervención de válvula. El que hace desde el inicio del screening del paciente sabe todo lo que tiene que hacer para llegar al implante, con lo cual irse con un leak moderado, la verdad que hoy en día no estaría bueno porque al paciente le va a ir mal y uno realmente está gastando dinero. Obviamente que uno tiene muchas posibilidades, hay válvulas muy buenas, hay válvulas que tienen mucha evidencia, esto es Accuray versus Sapien, las dos tienen bajo marcapaso, las dos tienen bajo stroke, las dos tienen bajo paravalvular leak, la diferencia que por ahora Accuray va por 18 y Sapien va por 14, pero tenemos muchas opciones. Y es importante que nosotros cuando nos planteamos ante un paciente pensemos en la expectativa de vida de ese paciente, ¿sí? Si yo estoy ante un paciente de 85 años, bueno, fíjense acá, esto es en Estados Unidos, un paciente de 85 años bien nutrido, si es hombre va a vivir 5 años, si es mujer va a vivir 7. En Argentina, un paciente de 85, 75 años, bueno, ponele que más o menos va a vivir entre 10 y 5, pongamos la variable esa. Bueno, cuando estamos pensando pacientes de riesgo bajo o riesgo moderado, tenemos que tener en cuenta la expectativa de vida del paciente para saber qué es lo que estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque así como hacemos válvula, como el tiempo hace que las válvulas deterioren, estamos empezando a ver deterioro valvular. El deterioro valvular va a depender del deterioro de la estructura del nitinol, de la estructura trombosis de la válvula, endocarditis de la válvula, degeneración de la válvula, panus de la válvula, todo eso que los cirujanos ya lo vieron, nosotros lo estamos pensando a ver. Esto es una Evolut con deterioro valvular. Nosotros hemos detectado en nuestra serie 4 trombosis valvulares ya, 2 subclínicas, y esto únicamente se ve siguiendo a los pacientes. O sea que el implante no sea, se va de alta y no lo veo nunca más. Realmente hay que seguirlos con eco estos pacientes, y esto es lo que pasa cuando uno pretende pasar válvulas por frenchaje más chiquito. Las válvulas cuando uno las estruja tienen daño estructural, tienen ruptura de las fibras de elastina y eso impacta en la durabilidad de la válvula. Por lo tanto, es importante que ustedes no les vendan pecado podrido. Cuando le dicen pasa por 2 y no pasa nada, bueno, no pasa nada ahí, pero la estructura de esa válvula se va a ver deteriorada en el largo del tiempo y seguramente va a durar menos, porque eso realmente, estos estudios de bioingeniería, realmente impactan la durabilidad cuando uno crimpea y cuando uno estruja con un frenchaje cada vez más chico una válvula. Esto es lo mismo, esto es la endotelización. Obviamente, el cuidado del post-implante es saber con qué lo dejo. Hay estudios de trombosis, mañana va a hablar Navarro Estrada de trombosis y de antiagregación y anticoagulación post-TAVI, que es un tema no menor, saber con qué lo dejo, si el gradiente aumentó, qué hago, cómo lo diagnostico. La válvula tarda en endotelizarse, pueden ver acá 104 días en una corva, después de los 350 días las células endoteliales, y esto realmente es importante. ¿Por qué? Nosotros tuvimos un caso de una trombosis tardía, de un caso transapical. Este caso lo detectamos en forma ambulatoria en un paciente que la nieta era cardióloga, me llama y me dice, está mal, le falta el aire, le digo, no puede ser, yo estaba de vacaciones, no puede ser, sí, tiene una derecha no dominante que tiene lesión, que no hiciste nada, le digo, pero no puede ser por eso, hacer un eco es una trombosis. Le hicieron un eco, tenía un gradiente altísimo de vuelta, tenía 40 de media, la señora está en Rosario, lo llamo a Damonte y le digo, hacer un eco, porque hacer una TC porque es una trombosis. Acá está el eco, 74, 50 de media, le hicieron una angio-TC y la señora tenía una trombosis. Bueno, se antiagregó, se anticoaguló y se solucionó. Pero este tema hay que pensarlo y sobre todo hay que trabajar en conjunto con la persona que sigue al paciente, porque por ahí a ellos no se les ocurre que esto puede ser una trombosis porque no han visto mucho o porque no han leído de este tema, no tienen por qué leerlo, es muy específico, pero realmente hay que estar alerta de que cuando uno implanta una válvula no es que se olvidó el paciente y que esa válvula le va a quedar con 5 gradientes medio por toda la vida, sino que el gradiente medio es dinámico y si el gradiente medio aumenta más de 10 milímetros de mercurio o el pico más allá de 20, uno tiene que sospechar por lo menos que tiene una trombosis subclínica si el paciente no tiene síntomas y si tiene el paciente síntomas, mucho más. Bien, este tema de la trombosis no es para aterrorizar, pero es un tema que realmente
lo vio Macar con las pórticos, lamentablemente que eso fue problemático, el 40% de trombosis en su serie inicial, después lo vieron un montón de autores, es muy variable la incidencia de este problema, pero está alrededor de un 4 o un 10%, ¿sí? Y la trombosis subclínica es mucho más, o sea, trombos en la válvula, en la evolución, que no repercuten nada en el paciente, que uno los ve si uno los pesca haciendo un eco y un Doppler que el gradiente aumenta, ¿sí? Esto pueden ver que no es patrimonio de una única válvula, por eso no le podemos echar toda la culpa a pórtico, sino que todas las válvulas tienen este fenómeno de trombosis en algún momento de su evolución. Lo que no se sabe es, una vez diagnosticado y tratado la válvula trombosada, ¿sí? ¿Cómo queda esa válvula? La experiencia nuestra de los pacientes que han tenido trombosis valvular en el seguimiento, ninguno volvió al gradiente medio inicial. O sea, ninguno volvió a 5 o 7 de gradiente medio después de resuelta la trombosis con anticoagulación. Eso puede deberse a dos cosas, que algo de daño endotelial en esa válvula quedó, y eso puede ser un predictor en la durabilidad a largo plazo de esas válvulas. ¿Cuáles son los predictores de esto? Obviamente, es protector, está anticoagulado, ¿sí? Es algo protector, está anticoagulado en cuanto a la trombosis. Tener un BMI más de 27 es un predictor de trombosis. Hacer un valvinval es peor, sobre todo si es un valvinval en una aula chica. O sea que es importante, si a ustedes dicen, mira, tengo esta válvula ACME que tiene 20 y le podés meter una corva al 26, o sea, poder puedo, pero me va a quedar con un gradiente medio de 18 y esa válvula se va a trombosar. Con lo cual, no es menor ese problema cuando uno empieza a solucionar cosas sobre válvulas muy chiquitas. Uno puede hacer ruptura del anillo, pero realmente es un fenómeno predisponente para una trombosis. Lo mismo cuando son válvulas muy chicas. Obviamente, la resolución de esto es anticoagularlos entre 3 y 6 meses y ver cómo queda el gradiente. Y obviamente el problema es el seguimiento. El seguimiento de los pacientes que van a un TAVI, independientemente de la válvula que yo utilice, tiene que ser cercano, ¿sí? No puede ser que yo lo vea una vez y después no lo veo más. Nosotros lo vemos al alta, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año y 1 o 2 veces al año después no nos lo olvidamos nunca más de los pacientes, pero es la manera de pescar eventos, ¿sí? Realmente, por eso tenemos pacientes con 8 años de seguimiento, podemos decir el flujo de esos pacientes y el gradiente medio, porque nos permiten poner, por ejemplo, este diapo que lo hizo Pancho, en el cual el seguimiento a 2 y 5 años de una corte hospitalaria, vimos que el gradiente medio se había mantenido y que la sobrevida a 5 años sí, se había muerto muchos porque eran pacientes muy graves en ese momento. Entonces, cuando ustedes tienen que decidir en sus centros un implante de válvula o por lo menos decidir qué prótesis voy a elegir, piensen en la anatomía, piensen en estar en equipo cuando la anatomía es compleja, piensen en la durabilidad de la válvula, si el paciente es de moderado o bajo riesgo, si va a sobrevivir más de 10 años y sobre todo piensen en trabajar en conjunto, porque realmente el que decide las válvulas tiene que ser el equipo y no una única persona, porque vamos a tener que ver a este paciente muchas veces más porque son pacientes ahora que estamos bajando el riesgo, ¿sí? Y esto realmente hay que ser muy riguroso. Muchas gracias.